aportación que quería hacer aquí realmente tendría que ser hablar de coeducación, ¿vale? Que la coeducación se puede definir de muchísimas maneras, pero bueno, una de andar por casa es que el feminismo impregne todo el sistema educativo, ¿vale? El feminismo, entre sus vindicaciones históricas, estaba el acceso para las mujeres a la educación, algo que siempre fue patrimonio de los hombres y no de todos, ¿vale? De los hombres blancos, etcétera, etcétera. Entonces, ya podemos hablar de vindicaciones de educación para las mujeres en el siglo XVII. Christine de Pizan escribió una obra, La ciudad de las mujeres, en la cual ella dice que la inferioridad femenina no es natural. Digo esto porque, como el esencialismo es algo que no se acaba de quitar de la sociedad y siempre estamos con la ciencia ahí como paradigma de las argumentaciones racionales, pues ella ya apunta que la inferioridad femenina no es natural. La Ilustración, y vale esto para el tema del laicismo, la Ilustración, que es un momento que siempre estudiamos en los manuales escolares, que luego hablaremos un poco de eso. La Ilustración es ese periodo, el siglo de las luces, ¿no? Desplazar a la religión como la explicación que da sentido a la vida. El atrévete a saber, que decía Kant, un gran filósofo racionalista, que luego tiene unos elementos misóginos tremendos. Son esas contradicciones que encontramos en la historia del pensamiento. Pues la Ilustración tiene un personaje que además estudia todavía hoy en día en las facultades de Magisterio y Pedagogía, que es Rousseau. Y Rousseau ya va a plantear una educación diferenciada en el Emilio para los chicos y en Sofía para las niñas. Las niñas deben ser educadas en el agrado, en hacerles a los hombres la vida más útil. ¿Por qué digo esto? Pues porque en el tema de la educación, cuando hablamos de coeducación, claro, las personas que estamos aquí ahora, que somos hombres y mujeres y de edades diferentes, hay algo en común en todas las personas que estamos aquí en lo que tiene que ver con nuestra educación. Es muy fácil, es el androcentrismo. Nos han educado absolutamente en una visión androcéntrica, ¿no?, del mundo. No creo que se pueda negar esta afirmación. Luego vamos a ver que seguimos ahí, porque en España, voy a hablar del ejemplo de España, porque es el que conozco mejor. Hablamos de una igualdad formal, hablamos de un sistema educativo. Hay unas novedades que parece que apuntan en la dirección de la coeducación, pero ojo, el sistema escolar es absolutamente androcéntrico y vamos a ver algún ejemplo. Me paré en la Ilustración porque ya lo había apuntado Luis por la mañana, Olympia de Gouges, cuando dice esto de la Declaración de Derechos del Ciudadano. ¿Pero dónde estamos las mujeres? Ahí, recogidas. Las revolucionarias francesas habían estado, valga el término coloquial, currándoselo, y de repente en lo que es la Declaración de Derechos es del hombre y del ciudadano. Las mujeres están excluidas. Y la historia del feminismo es la historia de la lucha contra las exclusiones sistemáticas de las mujeres. La educación, claramente, todavía hoy en día el acceso a la educación para las niñas no es algo universal. Y tenemos un ejemplo que en los institutos causó, como digamos, una toma de conciencia por edad, que es Malala, ¿no? ¿Qué persigue Malala? La educación para las niñas. Entonces, no es una... a veces pensamos que hay derechos que... No, los derechos en general no están consolidados y los de las mujeres mucho menos. En España tenemos ejemplos de derechos de las mujeres que creíamos que ya estaban consolidados y teníamos ahí a Gallardón con la ley del aborto. Bueno, para no irme por las ramas, a ver si esto me funciona bien. Vale. Cuando digo que el sistema educativo, el currículum que llamamos educativo es androcéntrico, quiere decir que está hecho por hombres y para los hombres. Se pasó. ¿Qué le di yo? No. Bueno, esto lo podemos dejar, que es el ejemplo de antes, pero bueno. Decimos, en España tenemos ya una educación mixta, pero no en igualdad. ¿Por qué? Pues porque, ya lo comenté antes, el currículum, que es lo que hay que estudiar, y aquí tienen que ver los libros de texto. Los libros de texto
el libro de texto todavía en el sistema educativo para mucha gente es como la Biblia. O sea, hay que tener un libro de texto porque sin libro de texto parece que no somos capaces de llevar adelante una clase. El libro de texto tiene unos contenidos muy concretos y hay una selección previa, no están hechos al azar. Insisto, la educación es algo que siempre ha estado en manos de hombres y, por tanto, los referentes que aparecen son masculinos. Parece que en lo que estudiamos los hombres lo han hecho todo y las mujeres apenas hemos hecho nada. Ese enlace web que pongo es un estudio de Ana López Navajas que dedicó muchísimas horas. Digo esto porque el feminismo tiene una gran elaboración teórica. El feminismo no es que vengamos aquí y soltemos unas ideas. No, el feminismo tiene teoría, tiene muchísima producción intelectual. El problema es que la mayor parte de los hombres no leen feminismo. Y la mayor parte de la gente que elabora contenidos educativos tampoco. Entonces, claro, muchas veces los currículum pues es lo que hay, ¿no? Ella se dedicó a estudiar los manuales de texto en España, de diversas editoriales, y quería ver un poco, por ejemplo, cuántas mujeres aparecían. Un estudio cuantitativo. Ya luego lo cualitativo también se ha hecho, porque las mujeres pueden aparecer en los libros de texto, pero ¿cómo aparecen las mujeres? ¿Cómo se nos representan las mujeres? Bueno, pues completamente estereotipadas. En Historia de la Filosofía, que de eso sé algo más, luego comentaré al final, hasta la fecha, ha habido un cambio ahora, no aparecía ni una sola filósofa. Y filósofas las hay, a ver, las hay, las que se dice, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué produce esto en los niños y en las niñas? Pues una distorsión cultural tremenda, ¿no? Es pensar que el mundo es una cosa en la que los hombres han hecho y son al final los que van a tener valor social, porque las mujeres no estamos representadas en lo que es las aportaciones al conocimiento. Dejo ese enlace ahí porque ahí podéis ver, bueno, puse esa tabla por cursos escolares, pero en lo que es el estudio podéis verlo por materias y por editoriales. Cuántas mujeres aparecen, en qué categorías aparecen, o sea, es un trabajo de campo tremendo. La visión androcéntrica, los currículum, el mundo este en el que solo aparecen hombres. Esa imagen, en ella están representadas científicas de diversos campos del saber. ¿Cuántos nombres podemos ahí decir? Hay una importantísima a la que le debemos el wifi, por ejemplo, ¿no? Algo sin lo cual no podríamos vivir prácticamente hoy, pensamos. Quiero decir que detrás de muchísimos de los inventos, de toda una serie de artefactos que nos hacen la vida más útil, más fácil y mejor, hay muchísimas mujeres. Hubo y hay. Sabéis que lo de anónimo tiene nombre de mujer. Pues el problema es que en el sistema educativo todas esas aportaciones no aparecen, ¿no? Todas estas mujeres que estuvieron y que están en el campo de la ciencia, pues no están nombradas y lo que no se nombra no existe, ¿no? Esa es una de las cuestiones fundamentales y por eso cuando se habla del lenguaje no sexista es que no es una cosa menor, ¿no? El lenguaje estructura la cabeza de los niños y de las niñas y en la medida en que las mujeres no estén nombradas y no estén representadas, pues es como si no existieran. A ver. Sí. Vale. Sigo. Bueno, como decía, la educación está… bueno, este es un ejemplo de… Aquí seguro que conocéis a más de 3, 4, 5 y 6. Y están en los libros de texto. Quiero decir… Quiero decir que no reconocer el papel de las mujeres es uno de los elementos de deslegitimación, ¿no? Es decir, a quien no se le reconocen sus contribuciones, pues no se le reconoce
valor social. No es una cuestión menor. Entonces, la coeducación, que es educación en igualdad, educación afectivo-sexual, porque luego comentaré un poco qué ocurre cuando no estamos educando, o cuando no coeducamos, porque suceden cosas en el mundo, eso tiene sus implicaciones, y además tenemos ejemplos muy recientes. Quiere decir que la coeducación lo que está planteando es que la visión del mundo no es completa si no están los conocimientos de las mujeres. Insisto, hablamos de que luego el educarse en esa visión tan sumamente sesgada tiene, digamos, sus consecuencias en las actitudes, en los comportamientos, a todos los niveles. Quería pararme, cuando puse el enlace del estudio de Ana López Navajas, en los libros de texto, porque es un elemento material y luego es un gran negocio en este país. Sabéis que cuando se intenta tocar el tema de los libros de texto, y hay editoriales que están de mano de la Iglesia, ¿vale? Y hay editoriales en las cuales hay perlas misóginas, es decir, de descalificación de las mujeres, de lo que es lo natural, de lo que es la familia. Salió por la mañana el tema de la educación para la ciudadanía, que en el momento de la ley Wert la Iglesia estaba indignada, ¿no?, con que se educara en diversidad de familias, en diversidad sexual, y en los libros de texto hay contenidos realmente que serían y que son denunciables. Un ejemplo cercano, y no se va a ver bien y lo siento, pero bueno, os lo cuento. Digo lo de los avances y los retrocesos. Esta es una petición que se hizo aquí desde Asturias. Queremos escritoras en el temario. En el temario de segundo de bachillerato de lengua y literatura aparecía como lectura Nada de Carmen Laforet. De repente apareció. Digo de repente porque estas cosas, quien decide las lecturas de la EBAU es un coordinador, generalmente hay alguna coordinadora, pocas, y un sesudo grupo de profesorado que aparece por allí, que depende cómo sus opiniones, la balanza se puede inclinar hacia un lado o hacia otro. En Historia de la Filosofía estuvimos peleando varios años porque se incluyera una filósofa y no hubo forma. Es que no hubo forma. Digo porque las resistencias desde dentro del sistema educativo, o sea, no son solo las leyes, es el profesorado, porque el profesorado no está libre de ideología. Y bueno, en estos temas de igualdad, porque en otros temas parece que la gente no participa, no se me da igual, pero cuando sale el tema de la igualdad, de repente descubres que la gente se molesta y se molesta mucho. Bueno, pues Carmen Laforet, su obra Nada, aparecía como una de las lecturas para segundo de bachillerato y de repente el año pasado desapareció. No se ve bien, pero bueno, en todos los contenidos de la literatura no aparece una sola mujer. Ya no es que desapareciera la lectura de Carmen Laforet, es que no aparece una sola mujer. O sea, no hay escritoras en el siglo XX en España, no hay escritoras. Si miramos esto, quiere decir que si viene alguien de otra galaxia y dice, uy, voy a mirar qué estudia la gente de segundo de bachillerato en Asturias, no hay escritoras, no hay ninguna, no son importantes. Carmen Laforet, la novela, habla de muchas cosas, pero habla lo que es la vivencia de una mujer en un país como con el franquismo, y que es una lectura tremendamente interesante para las alumnas y los alumnos. Porque una cosa que se me olvidó, que me suele pasar, porque me embalo, es que la coeducación no solo plantea una escuela libre de sexismo y que las niñas tengan unos referentes de mujeres para darse valor a sí mismas y pensar que yo puedo ser ingeniera o puedo ser maestra o puedo ser lo que me gusta ser, sino que para los niños el androcentrismo es terrible. La masculinidad tradicional para los chicos les lleva directamente a violencia, a la competitividad, a no poder expresar sus emociones y sus sentimientos. Es decir, es terrible. Lo que pasa es que las niñas, las mujeres, siempre llevamos más las de perder. ¿Vale? Eso lo comentaré cuando hablemos un poco de la violencia sexual y algo que salió esta mañana cuando hablamos de los límites, y es el tema de cómo no hay educación afectivo-sexual, pues los chicos, sobre todo, que hoy en día a partir de los 12 años suelen disponer de un teléfono móvil, están educando su sexualidad en la pornografía,
que es ni más ni menos que erotizar la violencia contra las mujeres. Y eso, vamos, no tenéis más que meteros en Internet y es lo que están consumiendo. El tema del temario EBAU es interesante porque al final el examen este de la prueba de acceso a la universidad, que parece ser que va a cambiar y va a ir por el mundo de las competencias, preparémonos, determina al final, ¿no? Ahí qué es lo relevante y que entonces el alumnado de bachillerato puede acabar sus estudios sin haber leído a una sola mujer, ni filósofa, ni literata, ni bióloga, ni física, nada. Entonces, claro, estamos en lo mismo, ¿no? Hasta los 16 años aquí no escapa, perdón, ni Dios del sistema educativo formal. Entonces, lo que estamos aprendiendo es varones y luego una serie de valores también que tienen que ver con lo que los hombres han decidido que tiene prestigio social. La competitividad y no la cooperación, por ejemplo, y un largo etcétera. La coeducación también se plantea, no solo hablamos del currículum, hablamos de los patios, cómo se reparte el patio escolar, porque todavía el fútbol está ahí. Hay muchos colegios que afortunadamente toman conciencia y cambian, pero el espacio público en la escuela sigue siendo prácticamente de los niños. Entonces, son muchas cosas, pero bueno, me quería detener un poco en los libros, en el currículum, porque al final eso es lo que legalmente se establece y ahí tiene una responsabilidad el gobierno y da igual que haya gobernado la derecha que la izquierda. Es decir, la coeducación ni está ni se la espera. ¿Ahora hay unos cambios? Sí, pero una cosa que es obvia es que cuando hay coeducación es porque hay normalmente una docente feminista en un aula y eso queda al azar. Es decir, un niño o una niña pues tiene la suerte de que pasa por su vida en esos 10 años al menos una docente feminista y de repente le dice algo que, pero en otros casos es un páramo, ¿no? Y entonces es educarse insisto, y soy muy pesada, en el mundo lo han hecho los hombres, lo han pensado los hombres y a partir de ahí pues volvemos, hoy en día podemos mirarlo en estadísticas a que las carreras que tradicionalmente han sido masculinas, pues las chicas, ahora hay un retroceso, curiosamente. Hay un retroceso en algunas carreras, en otras no, en los ámbitos de la sanidad pues están ocupados mayoritariamente por las chicas, porque además en bachillerato, pues por ejemplo medicina, que ya sabemos que es ahí como la carrera con prestigio social, la nota más alta, pues están accediendo las chicas, pero en otros terrenos hay retrocesos. Salió por la mañana el tema del PIN parental o el veto parental. Cuando alguien intervenía hoy decía, bueno, pero hay que ver influencia directa de la Iglesia, de la religión en los ámbitos tal. Pues en la escuela pública es lo que nos vamos a ir encontrando, esto del veto parental, que además curiosamente es una objeción simplemente a las cosas de igualdad, porque cuando se hacen charlas de reciclaje no hay ninguna familia que se oponga. Es siempre cuando se tocan los temas de igualdad, siempre. Y ya no es solo que hay familias, incluso alumnado que en el aula, pues esto se lo voy a decir a mi padre, porque esto que estás contando, y esto me lo cuenta una amiga que es profesora en Granada, ¿no? En las aulas hay alumnado que ya dice esto, se lo voy a contar a mi padre, porque es que esto nos estás adoctrinando. Y la igualdad es una cuestión de derechos humanos. Es una cuestión de derechos humanos. No es solo ya el veto parental. Y echad un vistazo en Murcia, en lo que está pasando en los centros educativos. Y digo Murcia porque sabemos que hay zonas, España parece que hay tiempos históricos distintos entre unos lugares y otros, pero bueno, tenemos a Vox, que es la derecha sin complejos, y es la que y familias ultrarreligiosas, vale, que están intentando erosionar esas tímidas semillas de igualdad en los centros educativos. Bueno, esto lo ponía un poco por lo que tiene que ver con mi especialidad. Concha Roldán es la presidenta de la Red Española de Filosofía. Aparecen por primera vez ahora en el temario de Historia de la Filosofía 8 filósofas, pero bueno, esto voy a ir rápido porque ya me voy a pasar el tiempo, si no, esto es una crítica, porque a veces pensamos que, bueno, ya está, aparecen las mujeres, aparecen las filósofas, ya está todo conseguido. Bueno, pues no, ya no es tanto porque de 18 autores y 8 autoras, sino porque
no vale el añada mujeres y remueva. Es decir, eso no sirve. Eso no sirve porque hay que cambiar la receta entera. Si tú quieres plantear un temario de historia de la filosofía para que el alumnado vea cómo ha ido evolucionando la historia del pensamiento, no lo puedes separar de cómo se ha ido construyendo la exclusión de las mujeres en todos los ámbitos. La misoginia ya está ahí presente en Grecia, la exclusión activa en la Edad Media, cuando había mujeres ya que empezaban a tener conocimientos. Las brujas no eran malvadas y perversas, las brujas en su caso eran mujeres con conocimientos de medicina y otros conocimientos que, ojo, había que desplazarlas. El contrato social de Rousseau, pues, en fin, el contrato sexual del que no se habla y una serie de cuestiones que hacen que, bueno, esto de ahora metemos ahí mujeres aquí y allá y un poquitín de perspectiva de género, que es como lo llaman, pues eso es insuficiente. Eso es insuficiente porque realmente no remueve todos los cimientos de lo que es la educación como acto ideológico, porque cuando estamos hablando del androcentrismo es educar en una determinada ideología. Bueno, voy a dos apuntes breves. ¿Qué ocurre cuando desde una, digamos, una estructura de poder, desde el gobierno navarro, por ejemplo, si quiere implantar un programa de coeducación obligatorio, que el profesorado se tiene que formar obligatoriamente, porque el profesorado se tuvo que formar en nuevas tecnologías, y sí o sí, pero en esto de coeducación ponemos ahí unas cositas en las leyes y luego no es obligatorio. Es decir, ahí yo puedo tener un compañero o una compañera en el aula de al lado, pues tremendamente machista en sus comentarios o en la forma de explicar determinadas cosas y no pasa nada. El programa de educación del Gobierno de Navarra, que era un programa que cubría toda la etapa obligatoria, pues se encontró con estas perlas, era educar en igualdad a niños y a niñas. Y la cuestión era, claro, grupos de familias de diversas sectas religiosas, pues ponían el grito en el cielo porque se quería imponer un sistema educativo a los niños. Bueno, ya sabéis que la prensa siempre el lenguaje es sexista en general, salvo honrosas excepciones. Exploración y masturbación, porque había un área de contenidos para la educación primaria que era conocer tu cuerpo. Conocer tu cuerpo, que es que eso es un derecho que tiene la infancia, ¿no? Conocer su cuerpo. Es decir, qué ideología, no sé, es decir, pero siempre va a ir por estos temas, exploración y masturbación. Muchas veces piensan que la educación afectivo-sexual es que se les enseña sexo en las aulas. Digo, esto lo digo con toda la ironía, porque luego no se leen ni los programas. Pero ojo, lo interesante es, a ver si funciona esto, ahí. Llaman a declarar a 10 tutoras navarras por el programa de coeducación e igualdad. Es decir, denuncias, tribunales, profesoras que cumplían no solo su trabajo, sino cumplían la ley. Es decir, es un programa educativo, es legal y hay denuncias. Y luego hay tribunales que hacen caso, claro. Es decir, ahí el sistema, el Poder Judicial, pues no tenemos más que seguir un poco lo que fue el juicio de la manada. ¿A quién juzgaron? ¿A quién juzgaron el juicio de la manada? ¿Qué clase de juez no ve lo que había ahí? Pues a lo mejor un juez que consume pornografía actual, no sé, digo, porque... Y, sin embargo, el programa Escolae fue premiado por la UNESCO, ¿vale? Estas paradojas, estas anomalías que tiene España, ¿no? Luego, de repente, fuera ven un programa que desmonta los estereotipos de género y crea un ámbito de igualdad para todas las edades. Vaya. Para acabar, otro botón de muestra de lo que supuso, y este es es anterior, 2005, en la época de Zapatero. Sí que quería acabar haciendo un reconocimiento y un homenaje, porque el problema que tenemos las feministas es que si no hacemos nosotras nuestra propia genealogía y nuestra propia historia, no la hace nadie. Y esto, la gente sigue viviendo, y María José Urzuola Zabalza, que fue una filósofa, docente feminista, asesora del gobierno vasco, ¿vale? Una de las referentes indiscutibles, yo creo que no suficientemente conocida ni homenajeada. Ella elaboró una serie de guías de educación afectivo-sexual, de coeducación, como lo queramos llamar, y una de ellas fue esta guía para chicas, ¿no? Cómo vivir las relaciones afectivas y sexuales. En Castilla-La Mancha, curiosamente,
que gobernaba Bono. Entonces, digo esto porque siempre estamos diciendo la izquierda. Así como las feministas somos de izquierdas, la izquierda no es feminista en su mayor parte, ¿vale? Ese es un problema y ahí queda apuntado. Entonces, la Junta de Castilla-La Mancha decidió suspender provisionalmente su guía para chicas porque el Arzobispado de Toledo y algunas asociaciones de familias pues la denunciaron. Voy a leer el texto porque tiene mucho interés. Dice, a ver, ¿cómo me arreglo? El arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, aseguró durante la inauguración de una exposición sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen, digo esto porque salió por la mañana, aquí se nos descubre, como ninguna otra, la verdad y la maravilla de la mujer que, por desgracia, tantos parecen obstinados en empañarla, desfigurarla y empequeñecerla, como ocurre en el folleto que tan abusivamente se está distribuyendo en los centros escolares de nuestra comunidad. El texto de la guía no solo invita a la masturbación, sino que incita al lesbianismo, ¿vale? Afirma, haz lo mismo que si te gusta un chico, conocerle mejor, decírselo, comunicarte y cuando lo decidáis, expresaros afectiva y sexualmente. La autora del libelo, María José Urruzola Zabalza, representante del Partido Feminista de Euskadi, ha sido prologado por la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Isabel Moya. El gobierno que nos tutela conoce muy bien que degradando a las niñas se pervierte a la mujer y pervertida a la mujer, desgarrada la familia que nos lleva a una sociedad deteriorada y sin un horizonte. Así cumple Zapatero su pacto con la masonería, según Ricardo de la Cierva. Bueno, 2005, ¿vale? María José Urruzola, digo por ir a la fuente original, porque claro, la escuela coeducadora se propone salvar todo lo positivo de la experiencia colectiva de las mujeres y de los hombres y acercarse a cada persona en su individualidad y singularidad, para potenciar que desde su libertad vaya eligiendo quién quiere ser al margen de los estereotipos sexistas y cuál va a ser su colaboración a la justicia y libertad colectivas. La prevención de la violencia sexista es hoy una utopía posible. Vale, esta era María José Urruzola. Digo era porque María José Urruzola, con toda esta persecución, vio minada su salud y finalmente murió de un infarto con 65 años, 2005. Quiero decir que esto escolae y va a seguir. Entonces, bueno, porque veamos realmente cómo la Iglesia y sus tentáculos, al final, cualquier momento de atisbo de coeducación, va a estar ahí y tiene fórmulas. Escuela pública, veto parental, van por ahí los tiros. Vox no hace tanto planteaba listados de docentes feministas. En Asturias, de hecho, lo pidió, un listado de docentes que adoctrinábamos en el feminismo. Entonces, bueno, ahí lo dejo, me pasé de tiempo, perdonad.